a todos y a todas. Estamos reunidos en una nueva Minga de los Jueves, un espacio del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, un colegio municipal. Y este espacio se creó como un espacio en pandemia, un espacio de conversación para interactuar con distintas personalidades del ámbito local o del ámbito nacional y conversar acerca de temáticas muy distintas, muy diversas, en términos muy libres. Hoy estamos en una minga muy especial con dos ex estudiantes del liceo que están de alguna forma vinculados con el mundo de la alimentación, de las comidas, de la tradición, de lo saludable, en fin. Así que vamos a tratar de hablar en esta oportunidad con Lorna y con Rodrigo, y la presentación de ellos está a cargo de nuestra estudiante Fernanda Vega. Fernanda, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de presentar a nuestros dos invitados el día de hoy en la Minga de los Jueves. Hoy nos encontramos nuevamente en este espacio para conversar con dos distinguidos ex estudiantes de este liceo. Y la conversación nos llevará a las delicias de la alimentación, con matices muy importantes. Una de nuestras invitadas es Lorna Muñoz Arias, castreña de toda la vida. La enseñanza media la realizó en el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas. Posteriormente estudió cocina en Temuco. Ejerce de manera autónoma, primero como banquetera, luego realizó clases de cocina especialmente a mujeres chilotas, donde promueve el aprovechamiento de las riquezas locales, especialmente las algas. Más tarde, y hasta el día de hoy, dirige el restaurante Travesía, ubicado en Calle Lillo, donde presenta una alternativa a la gastronomía local, con elaboraciones basadas en productos locales. Al mismo tiempo, en primavera-verano, desarrollan la elaboración de helados con sabores del monte, como cauchao, nalca y murta, entre otros productos. Lorna es también investigadora acerca del patrimonio alimentario chilote. Fruto de ello, ha publicado varios escritos donde destaca "Y lo he contado desde la cocina", en coautoría con Renato Cárdenas. Esta tarde no solo la tenemos a ella de invitada, sino también tenemos a Rodrigo Gallardo Gallardo, también chilote de toda la vida y ex estudiante de nuestro Liceo Galvarino Riveros. Posteriormente, él estudió Sociología en la Universidad de Chile. Hoy, de modo independiente, posee un café en el sector céntrico de Castro, donde, entre otras delicias, entrega sus jugos naturales Sanita. También integra el movimiento y la directiva de Flow FOF Chile, cuyo objetivo es facilitar el acceso a una alimentación buena, es decir, vinculada a la esfera sensorial y cultural, limpia, o sea, que la producción y consumo de alimentos no dañen el medio ambiente o la salud de los productores, y justa, en la medida en que ofrezca a los consumidores precios accesibles y a los productores una renta justa. Rodrigo gusta de caminar, pasear con amigos y escribir poesía. Así que quizás el día de hoy, ¿por qué no pueda mostrarnos algo de su poesía? Querida comunidad liceana, dejamos con ustedes a Lorna y Rodrigo el día de hoy en la Minga de los Jueves. Muchas gracias. Gracias, gracias, Fernanda. Muchas gracias por la presentación. Excelente momento de escucharlos a ustedes, uno de ustedes a la vez. Recuerdo que este programa será transmitido posteriormente por Castro Municipio TV a los hogares a los hogares de Castro. Así que les dejo. Quien quiera puede comenzar y siéntanse en este espacio como en su casa. Están tímidos ambos y están ambos... No, Lorna, dale. estamos silenciados nomás, no estamos tan tímidos.
Ujú. ¿Empiezas tú, Yo la empiezo verdad, yo? ¿Ah? Disculpa, Em- ¿Empiezas tú o empiezo yo? como quieras. Dale. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, la presentación de Fernanda también, y un saludo a todos los profes del liceo. Se les extraña y se les valora todo lo que nos entregaron en su momento. Dar las gracias, creo que el tema es muy importante, es un tema que nos importa a todos. Como mencionaba Fernanda, yo soy parte de Slow Food, que es un movimiento internacional, soy parte de la directiva nacional. Me gustaría partir explicando de qué se trata un poco esto. Slow Food es un movimiento internacional que surge en oposición a lo que es la comida rápida. Nace en Italia a mediados de los 80 como protesta, digamos, a todo lo que tiene que ver con la instalación de locales de comida rápida. Y como bien mencionaba Fernanda, los principios fundamentales que mueven esta organización son entregar comida buena para todos. Básicamente ese es como el gran objetivo, que en general se propone desde muchos ámbitos. Bueno, relacionado a que sean productos de buena calidad, que estén ajustados a las temporadas, que sean locales, por ejemplo, limpios respecto tanto a que no dañen el medio ambiente, a que sean respetuosos tanto con las personas, con los animales. Y justo tiene que ver con la relación con la economía, que es un tema muy importante porque la alimentación, digamos, es la base de la vida. Una de las pocas actividades que no podemos dejar de hacer es comer, es la producción y reproducción misma de la vida. Yo que vengo del área de las ciencias sociales, la economía es, digamos, la ciencia social que se encarga de la organización de cómo se manejan los recursos. Mucha gente se olvida que vivimos en un mundo con recursos limitados y en general los gobiernos o las políticas se piensan como si esto no fuera así, como que podemos seguir gastando y gastando recursos. Slow Food, como les comentaba, es una organización internacional, pero como organización también tiene características locales. Se ha ido ajustando con el tiempo, ha sido parte de movimientos sociales que tienen que ver con la soberanía alimentaria, ha participado en asociación con movimientos que tienen que ver con movimientos de mujeres, movimientos indígenas, en Latinoamérica sobre todo, que son movimientos que en general van en defensa de los territorios. Puede parecer que cuando hablamos de slow food, una palabra en inglés, dices, esto está como bien alejado de acá, pero en este caso, para Latinoamérica y para Chile sobre todo, ha sido un trabajo que lleva varios años tratando de ser pertinente con lo local. Como decíamos, tiene mucho de local. La organización funciona en base a comunidades. Acá en Chiloé hay una comunidad que se llama La Melga Chiloé, donde participan tanto productores de alimentos como consumidores. Y en este caso no se les llama consumidores, sino más bien coproductores, porque en el fondo las personas están interesadas de respetar estos principios de que económicamente sea justo. La persona que trabaja en el campo produciendo hortalizas, por ejemplo, que lo venda de manera directa a la persona que va a ser el consumidor final. Tratar de que la cadena de compra y venta sea lo más estrecha posible entre la persona que produce en principio los alimentos, ya sea primario o un poquito más elaborado, pero con la persona que lo va a consumir. Eso comentarles. Respecto a nivel nacional, Slow Food se organiza como una asociación gremial de productores y coproductores también, y estamos, yo creo que en un año muy importante. O sea, no olvidarnos que estamos en el contexto de pandemia. Políticamente eso es muy relevante porque hay propuestas a nivel internacional. Este año se realizó algo que se conoce como la Cumbre de Sistemas Alimentarios, que es una actividad que se promueve desde Naciones Unidas, evidentemente con objetivos que tienen que ver con crisis que vienen en desarrollo hace harto tiempo, como la crisis climática, la misma crisis del hambre en el mundo,
que se vio totalmente acrecentada con el tema COVID, por ejemplo. Entonces, desde Naciones Unidas surge una propuesta como invitación a discutir sobre ese tema. Desde organizaciones como Slow Food, Ana Muri, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, y otras participantes de mujeres como la Marcha Nacional de las Mujeres, entre otras organizaciones, se realizó protestas, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, en contra de esta cumbre de sistemas alimentarios, precisamente porque creemos que va en contra de los objetivos que se plantean estas organizaciones. Es muy complicado de explicar porque finalmente el problema de la alimentación no es de ahora. Siempre ha habido producción de alimentos a nivel mundial, a baja escala y a alta escala. Nosotros que vivimos en Chiloé igual nos resulta súper difícil de ver porque acá en Chiloé uno sabe quién es la persona que produce las papas, quién es la señora que vende las lechugas, pero cuando ya lo trasladamos a otros espacios como las ciudades, uno le pregunta a un niño qué cosa es un pollo y se imagina un pollo frito del mall, digamos. Entonces como que esa como desconexión que se produce desde el inicio de la cadena hasta el final de la cadena nos lleva a esos problemas. La Cumbre de Sistema Alimentario propone como solución un proceso que se viene dando hace harto tiempo, que tiene que ver con la agricultura a gran escala, que está sufriendo procesos de automatización, tanto para la ganadería como para la agricultura, fomentar esto a través de los estados, con subvenciones, y esto principalmente desde empresas que venden estos paquetes, digamos, de trabajo para las grandes productoras de alimentos a nivel mundial. El dato importante que es muy importante considerar es que cerca del 75% de los alimentos producidos y consumidos en el mundo son de la agricultura familiar campesina. Entonces, finalmente nos presentan la solución de un problema tomando la raíz más chica de todo el globo, digamos. Por esto mismo se produce esta contracumbre que tiene que ver como protesta en contra de esto y se presenta como solución por parte de las organizaciones, no solamente como un no, sino como propuesta, el fomento de este tipo de producción a baja escala, y es de lo que venimos hablando, que acá en Chile a nosotros no nos parece tan raro porque somos bien familiares de eso. Todos tenemos un tío, un papá, que produce papa, que nosotros mismos tenemos huertas y cosas por el estilo. Entonces como que resulta extraño de explicar para nosotros que vivimos acá mismo, siendo, por ejemplo, Chiloé un sitio CIPAM, que es un sitio de importancia para el patrimonio agrícola mundial, que es una categoría que entrega la FAO, que igual está en todo este mundo de las organizaciones como más internacionales y de estas políticas más globales. Eso era como lo que quería yo contarles. Y respecto a la organización como local de la Melga, nosotros trabajamos acá productores y, como les decía, coproductores, y organizamos una feria a nivel mensual, cada primer sábado de cada mes. Vendemos productos, promocionamos estos valores que yo les venía contando, y esto también se hace en alrededor de 20 comunidades más en Chile, y también existen otras a nivel mundial. Eso. Muchas gracias, Rodrigo, por tan interesantes palabras acerca de la organización y los principios que la rigen. Pasemos ahora a conversar con Lorna. Lorna, cuéntanos en tu caso de lo que quieras contarnos, pero de tu oficio, del tema de la comida con identidad y todo eso, así que te escuchamos. Bueno, ahora yo estoy en el trabajo, estoy acá en el restaurante Travesía. A varios de ustedes ya los he visto por acá, y bueno, este es el lugar desde donde nosotros presentamos una propuesta basada casi de manera exclusiva en la utilización de producto local. Les podría decir que el 80% de la oferta del restaurante es de producto, valga la redundancia, producido al menos dentro del archipiélago, y esto no es porque sí, sino que es como digamos, es como nosotros nos presentamos, viendo que tenemos un potencial patrimonio alimentario
aún vigente y que está en peligro de desaparecer, al menos en unos cuantos productos, especialmente por la crisis del agua que ya nosotros acá en Chiloé estamos empezando a verlo, especialmente en el verano. Entonces, nosotros desde el restaurante lo que hacemos es un poco incentivar a que la gente, digamos, vuelva a reconocerse a través de este patrimonio que tiene que ver con los sabores, y esos sabores se los dan los productos que, digamos, de alguna manera son producidos en el campo por manos campesinas, agricultura familiar campesina. Eh, bueno, lo que nosotros hacemos es básicamente cocina tradicional, y antes que la cocina tradicional menciono el tema del agua porque me parece que estamos como en un punto de inflexión donde nos damos cuenta de que hay problemas que parece que se vieran muy lejanos y que no lo son tan lejanos. Cada verano vemos cómo se va alargando la estación de verano y la sequía se empieza a notar especialmente en ciertos territorios, y uno podría decir, bueno, eso no tiene que ver con la cocina, tiene que ver con la cocina directamente, porque hay, en 30 años más, por ejemplo, ¿cuántos de los productos que hoy día nosotros, digamos, de los que tenemos disponibilidad, accesibilidad, vamos a estar en condiciones de seguir produciendo? Yo creo que varios van a empezar a bajar de la canasta tradicional. Así es que ese, digamos, es un punto que me parece que es importante de tomar en consideración, y también a la hora de hablar de producto o de cocina tradicional, a través de los productos también del cese de el trabajo agrícola campesino, ejercido por campesinos. Especialmente acá en la península de Rilán, nosotros conocemos que es el gran abastecedor especialmente para la ciudad de Castro de producto fresco, y vemos cómo se está cediendo terreno rural de uso agrícola tradicional, se está cediendo para, digamos, la implantación de proyectos turísticos. Yo tengo un proyecto turístico, pero me doy cuenta también eh, de que así como nosotros estamos empezando a trabajar el turismo, también puede ser un arma de doble filo, especialmente cuando se empieza a parcelar, digamos, los territorios, entonces queda mucho menos espacio para producir alimentos. Esas son, digamos, una de las inquietudes que a nosotros nos hacen también trabajar con una carta basada en producto local y producto local también tradicional. Podríamos conversar sobre, digamos, qué es lo que tiene más directamente que ver con mi trabajo. Podríamos conversar sobre las recetas tradicionales de Chiloé, pero me parece que lo primero a lo que hay que atacar a la hora de hablar de tradición es a estos puntos que son los puntos críticos y que ahora se están empezando a ver ya de verdad como puntos críticos. ¿Cuánto de nuestro recetario tradicional va a sobrevivir a las sequías de los veranos? Vemos cómo también se está restando mucho terreno del bosque y en torno al bosque, ¿cierto? Hay un sabor asociado que tiene que ver con esto de meterse al bosque. Yo sé que en el mes de diciembre puedo encontrar, por ejemplo, metahue, o si avanzo, por ejemplo, en el mes de enero, febrero, puedo encontrar cauchao, pero en unos años más posiblemente eso no exista, porque lo rural y el monte están cediendo espacio para la parcelación del archipiélago. Me parece que a la hora de hablar de alimentos, estos son puntos que hay que considerar. Sabemos todos nosotros que Chiloé tiene una cocina que es muy rica y es muy particular en la medida que uno estudia sobre ella. Ve que en realidad hay sabores asociados a la tradición culinaria de Chiloé que son originales y que no se encuentran en otro lugar del territorio nacional, que se encuentra solamente en este lugar, seguramente por el asunto geográfico, por nuestras características de ser un archipiélago. Eh, entonces, desde la cocina, lo que nosotros buscamos de alguna manera es incentivar a que las personas sigan ejerciendo el derecho a comer de manera local. Ojalá que el alimento que uno consuma conozcas quién es la persona que lo va a pescar. Por ejemplo, en el caso de los pescados, nosotros intentamos hacer eso. El que nos trae pulpo, por ejemplo, casi siempre es el mismo caballero.
la señora que nos trae las papas también, sabemos cómo las cultiva, que son con prácticas agroecológicas, por ejemplo, y esos son puntos que intentamos nosotros mantener como puntos importantes a la hora de elegir un alimento u otro. También no quiero dejar escapar este momento para mostrar mi preocupación por el alza del alimento, especialmente en un tiempo de pandemia, cuando se supone que estamos mayormente vulnerables, ¿cierto? No sé si se me escucha, parece que me quedé media pegada. ¿Me escuchan? Bien, súper. Ya, súper. Sobre el alza de los alimentos, esto lo digo, digamos, desde el alimento que uno consume del supermercado, pero también desde el abastecimiento a través de la feria, por ejemplo, producto de también del alza de el precio de los alimentos por la compra a través de revendedores. Ese beneficio por el alza del alimento no llega directamente al productor o al extractor, en el caso de los mariscadores, por ejemplo, sino que queda en quien comercializa. Entonces, todos esos son puntos que igual hacen que nosotros nos preguntemos cuánto tiempo más nosotros vamos a poder comer sano, seguro, vamos a poder comer de acuerdo a lo que nuestra cultura nos ha enseñado que es lo adecuado. Mi preocupación va hacia eso. Intentamos que esta sea una vitrina de visibilización de los productos, de los saberes en torno a la cocina, donde la mujer tiene mucho que ver, porque a la hora de hablar de cocina tradicional, eh, sabemos que las que son salvaguardadoras de todo este conocimiento en gran medida son las mujeres. Eh, entonces, me parece que más que hablar de lo rico que son las cazuelas, porque sí lo son, una cazuela, la primera cazuela de cordero con luche, por ejemplo, es algo que uno espera en el mes de diciembre con el cogote del cordero, pero me parece también que hoy día especialmente hay que cuestionarse cómo nos alimentamos, hacerse preguntas y hacia allá nosotros vamos con nuestro emprendimiento. ¿Aló, aló? Muchas gracias. Sí. Sí, aló. ¿Se escucha Sí, bien, Lorna? Mira, ya. Sí, terminó. sí, sí. Fernando, Sí, gracias, Lorna. Le cedo la palabra a don Juan para entrar en esta parte de conversación, digamos, y evidentemente a todas y a todos los presentes, en la medida que quieran pedir la palabra, háganlo por medio del chat o simplemente levantan la mano y aquí les voy cediendo la palabra. Adelante, don Juan. sí, yo quiero, diríamos, me adelanté ante la posibilidad, ¿no es cierto?, que se centrara la conversación en lo más específico, pero fue tocado por ambos. A mí me preocupa de Chiloé varios aspectos que ustedes tocaron. Me preocupa, soy chilote de nacimiento, nacido en la isla de Chelín, por lo tanto, diríamos, tengo conocimiento a cabalidad de lo que ha ido sucediendo en el tiempo, desde que tomé conocimiento del mundo que me rodeaba, de ese micromundo, a lo que es hoy. Y la verdad que Rodrigo, Lorna y contertulios preocupa varios aspectos. La migración del campo a la ciudad. Ustedes, ¿no es cierto?, hablaban de la parcelación. Es tremendamente marcado la emigración del campo a la ciudad. En el campo está quedando en este momento solo la tercera edad. La juventud, como tiene la opción, afortunadamente, de llegar hasta octavo básico y luego continuar estudios que se le facilita en la ciudad, lo hace.
Y luego de llegar al cuarto medio y seguir más adelante, no vuelve al campo. Esa es una realidad que yo lo veo irreversible, porque tenemos que recordar que en Chiloé existe el minifundio. Por lo tanto, nadie puede sobrevivir o vivir en los términos como aspira un joven que ya tiene educación y ha conocido otros mundos, cultivando 1 hectárea de papas o teniendo 5 animalitos, vacunos y unas 20 ovejas, que no más que eso le da al campo. Conclusión, ¿a qué se llega? Ese joven no vuelve, quedan los viejos cultivando el campo todavía con gualato y con arado tirado por bueyes, sobre todo en las islas. Y si hay algo difícil de trabajar, porque lo vi con mis viejos, es el campo. Por Dios que es terrible trabajar bajo las condiciones climáticas y bajo herramientas tremendamente rústicas y hacer producir, sin tener claro si su producto va a ser comprado y a qué precio va a ser comprado. Me preocupa eso. La parcelación ya lo señalaron ustedes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar sin gente para trabajar en la agricultura. De ahí, ¿no es cierto?, que hay que abordar esa problemática y no sé cómo se puede abordar. No, me paso. Chelín tenía 3 escuelas, una en Huecho Chelín, una en el centro y una en la parte baja, donde mi madre era la profesora. Hoy día tiene 2 escuelas, en Huecho Chelín con 1 alumno y en el centro parece que son 7 alumnos. Esa toda la población estudiantil de la isla. Veamos el futuro. ¿Qué pasa con esto? Emigra el pequeño campesino, ya de tercera edad, deja la tierra y entra alguien que compra a un precio muy conveniente. Y va el minifundio transformándose de a poco en algo más que eso. Y comienza la ganadería. La ganadería empieza a adentrarse y a asentarse en el campo porque es lo que produce y da. Y al final yo veo que van a ser 1 o 2 pequeños capitales que se van a hacer de la mayoría del campo y el resto podría, ¿no es cierto?, parcelarse para, ¿no es cierto?, habitacional o turístico. Eso me preocupa porque, ¿no es cierto?, indudablemente que para producir se necesita mano de obra y esa mano de obra yo no lo veo en el campo. Eso, por ahora. Y perdonen lo largo, ¿ah? Perdonen lo extenso. Está súper. No hay problema en cuanto a lo contrario. La idea es justamente que se dé un espacio de conversación. Ahora, compartiendo varias de las apreciaciones de don Juan, respecto de lo primero, y recuerden que está cedida la palabra para quien quiera preguntar, ya sea escribiendo en el chat o interviniendo. A mí me pasa lo siguiente, que cuando ustedes, Rodrigo y Lorna, hablaban al principio de esta junta, ellos al final también plantean el tema de, van posicionando el tema de lo local y el tema y el tema de que lo alimentario es importante, porque en definitiva cuando Lorna dice, por ejemplo, no sé, menciona el cauchao o el cauchahue, probablemente no es que en algún momento no exista, sino que en algún momento no lo conozcamos. Y probablemente haya muchos chicos y chicas de hoy, de los pueblos de Chonchi, de Alcahue, de Castro, que no ubiquen el metabe, que no ubiquen el ñaudapo y ciertos productos alimentarios que eran relevantes y que nosotros, los que somos bastante mayores que los estudiantes, sí vivimos en nuestra infancia. Entonces, creo que la importancia, el rol importante que tienen ustedes, Rodrigo, Lorna y la gente que trabaja en esto,
es precisamente a través desde su vereda, posicionar estos temas, posicionar lo importante que es la alimentación saludable, la alimentación local, y creo que por ahí va el tema relevante, digamos. Rodrigo, Rodrigo pide la palabra, adelante. Gracias, gracias. Sí, yo creo que quería como hacer una acotación respecto como a eso mismo que tú mencionas. Porque yo creo que una de las principales importancias de poner en valor la alimentación local tiene que ver con los procesos como se denomina estandarización del gusto, en el fondo, que tiene que ver con todos los productos ultra procesados, con todo, por ejemplo, las cosas que se producen en masa, lo que uno compra en el supermercado, que viene en 3, 4 paquetes antes de lo que uno va a comer. Eso es la importancia de poner en valor, digamos, la alimentación local. Tiene que ver con eso, pues cuando te dicen esto de que en gustos no hay nada escrito, es totalmente falso, porque finalmente el gusto es algo social, es algo que nosotros producimos a través de nuestra historia de vida, lo que nuestros papás nos enseñaron a comer, lo que se comía en la casa, lo que uno comió en el colegio. En algunos países de Latinoamérica, si no me equivoco, en Brasil, la alimentación escolar tiene un poco de pertinencia local, cosas que podrían ser a futuro muy importantes. Que gran parte de los niños y jóvenes se alimentan, una de sus comidas principales es la comida que le da la Junaeve en el colegio, que eso fue un temazo igual en pandemia, porque la gente no tenía cómo acceder a una parte importante de su alimentación, que parece, para la gente que, no sé, puede parecer algo como súper básico, pero teniendo hoy en cuenta que la gente en las casas trabajan 2 personas, los chicos están casi todo el día en el colegio, quizás como el único lugar donde tienen como compartir como con el alimento es ahí, en el colegio mismo, que es donde le dan la alimentación de la beca como de la JUNAED. O sea, yo creo que eso es no olvidar como la importancia de que obviamente, no sé, por nuestras casas, a nosotros uno cocinaba con la abuelita, con la mamá, y ahí uno va aprendiendo a esto que te gusta, en el fondo. Ahí yo creo que ese era el punto más que nada que quería como resaltar de lo que tú acabas de decir. Eso. Gracias, Rodrigo. Fernanda tiene una pregunta. Ah. Adelante. Bueno, para Rodrigo y Lorna, preguntarles qué ha sido lo que le ha motivado a profundizar en la riqueza gastronómica que poseemos en nuestra isla de Chiloé. ¿Y qué le dirían a las personas que tienen curiosidad en descubrir y conocer más sobre este tipo de alimentación? Y junto con ello también, ¿qué consejos que nos dirían para que podamos seguir cultivando tanta producción que se puede ir extinguiendo con el tiempo acá en Chile? Lorna, si te parece, parte con la respuesta, no sé si nos Disculpe, escuchas. disculpe. Adelante. Bueno, ¿Sí? ¿qué es lo que nos motiva, digamos, de alguna manera a trabajar en esto? El gusto por el gusto por el comer. Al menos en mi caso es eso. Para mí la comida tiene que ver con disfrute. Eso es primero. Y a partir del disfrute sabemos que, bueno, lo que uno acepta como disfrutable, como que te produce gozo, tiene que ver con una cosa cultural. Entonces, de ahí es que también empiezo a escudriñar un poco en el tema, digamos, del alimento asociado a la cultura. Y por eso me meto en cocina tradicional. Eh, es un tema muy bonito, hay mucho material que estudiar, entonces eh, es un incentivo constante el poder hacerlo, digamos, poder seguir estudiando, porque cada vez va apareciendo más material actualizado sobre alimentación y cultura. Me refiero a bibliográfico, pero también, digamos, tener estas especies de laboratorios, por decirlo así, en pequeño, sí, es un poco arriesgado lo que digo, pero estas especies de laboratorios donde uno va gastando también que cómo uno puede incidir en el gusto del otro. Los restaurantes funcionan así, es sabrosa la comida, entonces tú te vas dando cuenta de cómo la gente, por ejemplo, empieza a aceptar un producto por sobre otros.
Y en eso el turismo también puede ser una herramienta igual peligrosa, porque de qué forma, digamos, tú empiezas a hablar de tradición y empiezas a introducir productos alimentarios que, por ejemplo, que no tiene pertinencia territorial y donde tiene que, no sé, el alimento tiene que viajar caleta para poder llegar a la mesa y tú lo puedas comer, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que me motiva a mí a trabajar en torno al alimento tiene que ver con todos estos aspectos y también con el hecho de trabajar con mujeres. Cuando nosotros, bueno, abrimos el restaurante, desde que abrimos el restaurante hemos sido casi siempre mujeres las que trabajamos en la cocina y en el servicio. Por alguna razón, digamos, ha sido más fácil trabajar con el género femenino digamos, que con hombres. Entonces, como uno entiende el trabajo desde la vereda de lo femenino, cómo lo aborda, digamos, con todas las pequeñas vicisitudes que tienen que ver con la maternidad, digamos, trabajar en restaurantes es muy complicado en cuanto a los horarios, etcétera. Entonces, cómo uno puede también mejorar la vida del otro, la vida propia claramente, la vida del otro, tus compañeras, pero también a través del alimento, de cómo prestas un servicio o entregas un plato que es seguro, es apetecible, que es pertinente localmente, cómo tú tienes incidencia también en el diario vivir de las personas. Eso es lo que a mí me ha motivado a manejarme en este trabajo. Y eso es básicamente, y no quería dejar aparte el tema del turismo, que de repente Rodrigo dijo algo y que me hizo recordar eso, en torno a cómo nosotros, digamos, los pequeños emprendimientos, desde lo más pequeño, podemos también incidir en el gusto del otro. Por ejemplo, nosotros cuando partimos el restaurante en el año 2014, nosotros cocinábamos, lo voy a mencionar así, 2 ollas de 20 litros al mes de algas. Hoy día nosotros estamos cocinando una por semana. Al principio la gente no, porque era comida rara, comida tradicional era rara, o sea, cuando la gente eh, salía a celebrar con otro tipo de alimentos, con otro tipo de platos. Entonces, de a poco fuimos incidiendo. Bueno, esto es una incidencia desde mi punto de vista positiva, pero ¿de qué otras formas incide en lo que la gente come, digamos, a través de estos emprendimientos en torno al alimento de manera negativa? Por ejemplo, hoy día, si vamos a tomar un jugo de frutillas y vamos a un restaurante, eh, hay jugos de frutillas todo el año. Que Sabemos que las frutillas son estacionales, y para comer buenas frutillas voy a comerlas en el mes de diciembre o a partir del mes de octubre, por ejemplo. Bueno, ¿qué es para mí, qué sabor para mí tiene la frutilla, por ejemplo? Ese sabor tan dulce, tan exacerbadamente aromático que me presentan en un restaurante, o, y- o cuando, digamos, salgan las frutillas de la primera temporada, en el caso de los niños, por ejemplo, van a aceptar el sabor de la frutilla natural como un sabor apetecible. Digamos, de alguna manera nos vamos acostumbrando a una comida que no es real. Que no es real, a sabores que son muy, muy, muy fuertes, especialmente en cuanto a lo dulce, en cuanto a la fritura, y que no son reales. Entonces la cocina tradicional ahí tiene mucho que hablar, porque ahí lo que estamos haciendo es trabajar casi exclusivamente con producto natural, eh, y reconociendo esos sabores como sabores reales. Perdón, Gracias, Lorna. la frutilla chilota Mm. aparece en diciembre, enero, y no tiene Sí, nada que ver en sabor con la que viene del norte. O sea, no, nada que ver. Incluso a uno, en este momento, compra en la feria la frutilla que viene del sector de Pastahue, donde se cultiva mucho la frutilla, y le resulta desagradable al gusto, porque ya uno está acostumbrado a lo dulce de la fruta, ¿no es cierto?, que viene del norte. sí. Entonces, efectivamente, no tiene nada que ver la frutilla que vemos rojita, con la redondita, que es la chilota.
rojita, redondita. Oiga, don Juan, ¿y qué mejor que ir a Cucao, por ejemplo, ir a pasar el año nuevo ahí de rodillas al frente del océano y poder comerse esa frutilla que es entre dulce, aromática y salada? No hay nada mejor que eso. Con un vinito. Con Claro, un vinito, por sí, supuesto. para el ponchecito. Sí, pues ahí tirado gatita al sol. Yo quería Placeres de la partir por vida. eso. Quería partir por eso, que al igual que Lorna, yo creo que lo que motiva a hacer de esto como el proyecto de vida de uno tiene que ver con lo rico que es comer, digamos, porque no solo es como llenarse la boca de cosas ricas, sino que el comer, digamos, es un espacio de compartir. Dato así sociológico y relevante, digamos, en un hogar, en la encuesta, digamos, del censo, está catalogado por la olla, quienes cocinan juntos. Eso es lo que define que es un hogar en algo tan estructurado como es el instrumento del censo, digamos, que yo siento que tiene sentido, porque finalmente quienes comen juntos, independientes de los lazos sanguíneos o los lazos que tengan, están formando un hogar. Para mí el tema de la alimentación yo siento que es un proyecto político, es como la visión que yo tengo del futuro, que siento que como uno de repente tiene visiones súper catastrofistas respecto a todos estos temas, sobre todo ambientales, que mencionaba Lorna antes, el tema del agua, el tema de la excesiva parcelación para estas como viviendas de turismo y de donde viene gente por el fin de semana de otras partes de Chile a ver lo bonito que es este espacio. Y dejando de lado como todo el otro lado que tiene que ver con lo propio de la vida, que como les decía yo siento que, y es así, digamos, lo único que uno no puede dejar de hacer en la vida porque es necesario para vivir es comer, respirar, digamos, y ese tipo de cosas. Si me preguntan a mí, yo participar políticamente de organizaciones que hablan de estos temas, uno, porque siento que es una posibilidad de cambio, de un futuro diferente. Otra cosa que también mencionó Lorna y que no puedo dejar pasar es el tema de la importancia de la mujer en estos espacios. Organizaciones como Slow Food Chile son 75% mujeres. Yo soy la única persona, el único varón, digamos, de la directiva, para que se hagan una idea. Soy el secretario, toma las notas, digamos, el acta. Y las posiciones visuales, la posición de quien tiene la voz ahí son puras mujeres. Y así en casi todas las organizaciones que se dedican a la defensa de los territorios, la defensa del medio ambiente, la gran mayoría de los dirigentes son mujeres. ¿Por qué? Por igual tiene mucho que ver con el rol que ha tenido históricamente la mujer oprimida, digamos, en un sistema donde las decisiones políticas generalmente la toman varones, y también en el rol históricamente en la economía. Finalmente ha sido una sociedad invisibilizada. El trabajo en general se considera aquello que tiene paga, que tiene un sueldo, un billete, una moneda, o como lo veamos, digamos, que se ve ahí encima de la mesa. Acá en Chiloé nosotros sabemos que nuestras madres, nuestras abuelas, bisabuelas eran quienes llevaban la casa en la práctica totalmente, digamos, de repente el varón iba a trabajar a algún lugar donde podía conseguir dinero, pasó mucha gente que se fue a la Patagonia, y las mujeres tenían el huerto, se hacían cargo de la alimentación y de todo lo que eso conllevaba, cuidado del hogar, los animales. Entonces, es imposible no mencionar la importancia de la mujer en estos roles, porque es principal. Entonces, quería mencionarlo, y si yo participo de estas cosas porque yo creo que es como una posibilidad de cambio para el futuro. Esa es mi visión del asunto. Oye, mira, Rodrigo, y la importancia del proceso político y social que estamos viviendo hoy, cuando se supone que se está redactando una nueva constitución. Entonces, todo esto que nosotros manifestamos como inquietudes,
cuánto de eso va a tener eco en la redacción de una nueva constitución, y que digamos que donde la agricultura, otras formas de vida, de relacionarse en lo económico, por ejemplo, tengan cabida. Me parece que eso también es súper importante, especialmente en este momento. Y otra cosa, especialmente, que también quiero mencionar, la primera alimentación, que no, bueno, la primera alimentación, la alimentación materna, que tampoco está asegurada. O sea, una mujer que tiene que salir de los 6 meses y esperando a que quizás pueda prorrogar su fuero maternal hasta el año, que no pueda hacerlo muchas veces, no pueda entregar ese derecho, el primer derecho que hace que de alguna forma asegure la mejor, digamos, sobrevida del niño desde la primera infancia. Eso todavía no está asegurado. Hay muchas mujeres que se ven obligadas a salir a trabajar y dejar a sus niños en guarderías, y donde lo que les dan son sustitutos a la leche materna. Cuando uno habla de alimentación, casi siempre estamos hablando de mujeres. Y nos olvidamos de la importancia de la primera alimentación digamos, para todos nosotros que de alguna manera sabemos lo importante que es, ¿cachai? Entonces, especialmente hoy día, quizás podríamos estar más atentos. Yo a veces no alcanzo por el tema de la pega, porque este trabajo igual es bien pesado. Estar más atentos de qué es lo que está pasando en la redacción de una nueva constitución, porque estos son temas que van para el futuro. O sea, mira, pensamos, ¿por qué se está viviendo económicamente en Chiloé hoy así? ¿Por qué en una pandemia, por ejemplo, yo compraba, no sé, en el mes de febrero el kilo de cangrejo a 7 lucas y 3 meses después lo compro a 14, por ejemplo? O el kilo de navajuela, ya es casi muy complicado conseguir una navajuela, casi no hay. La compraba, no sé, a 5 lucas, hoy día lo encuentro a 8, cuando los sueldos mínimos no han subido. Entonces, esa especulación en torno al alimento, ¿qué es lo que cuáles son las señales que te dan? Que te tienes que seguir alimentando mal, y hay una parte de la población que la está haciendo en periodo de alta vulnerabilidad, como el que estamos viviendo hoy, eh, a seguir alimentándose mal. Eso quiere decir que, digamos, muchos niños van a alimentarse mucho con papa, mucho con arroz, mucho con tallarines, con salchicha y un número de etcétera que todos conocemos, básicamente porque la alimentación no es un derecho asegurado hoy. Eh, Así es que, bueno, eso. Igual me encantaría darles una receta de cocina, pero me parece que o que ustedes me compartan una receta de cocina ustedes, pero me parece que hoy esas son cosas que al menos a mí me inquietan más. Eso, compañeros. Gracias. Por Dios, qué interesante el tema. Qué Es muy interesante el interesante, tema. Juan, Oye, es muy que interesante. no me imaginé nunca que iba a tomar, iba a ir hacia ese lado. ¿Ah? Da para una conversación larga. Me gustaría participar más, pero no quiero quitarle el tiempo a otros. Yo creo que, gracias por las palabras, don Juan, gracias Fernanda por la pregunta. Sí, el tema es muy interesante. Tengo que cederle la palabra a Miguel, a Paula, hay un comentario de Alison en el chat, pero quiero decir algo personal al principio. Junto con haber tenido la suerte de ser profe de ambos, yo me encontré después con Lorna en algún momento en la Escuela Superior Campesina de Curacao de Vélez, en un taller de cocina. Es una excelente profesora, extraordinaria profesora. Y lo digo con un sentido, ¿eh? De hecho, el cordero enchillado es un éxito cada vez que lo preparo, es absolutamente una cosa impresionante. A Rodrigo lo conocí bueno, en el colegio y en múltiples caminatas. Caminamos largamente a Aftao, a Cole Cole, a Chepu, qué sé yo, y nos fuimos haciendo amigos en ese tiempo. Ahora, yo creo lo siguiente, esto no es una pregunta, digamos, en particular. Yo creo que el tema es tan importante, como dice don Juan, que esto da para que nosotros, como comunidades educativas, pudiésemos trabajar estos temas directamente con gente que se maneja en el tema, en las comunidades con los estudiantes. Esto forma parte de lo que podría ser
una enseñanza integradora, tipo un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, en donde se van a integrar distintos saberes más tradicionales, como la química, las artes, las ciencias sociales, en fin. Entonces creo que es un tema tremendamente interesante. Solo lo dejo ahí, ni siquiera como una pregunta, porque tengo como moderador que cederle la palabra a Miguel, que me tiene pedida la palabra hace un rato y ya se nos pasó el tiempo volando. Entonces nos queda la palabra de Miguel, el comentario de Alison y la palabra de Paula, por favor. Hola Lorna, hola Rodrigo, hola a todos, hola Anne Lori, hace tiempo que no te veía. Yo he ido a los restaurantes, o al café o juguería, como quiera llamarle Rodrigo, y al restaurante Lorna. Cuando fui al restaurante Lorna me encontré con algo que me encantó, que me hizo ir 2 veces después y nunca más lo encontré. Así que voy a pasar al tiro mi queja, pero además mi alabanza respecto del gran sabor que encontré ahí, que era mote con luche. Era con un gratinado de queso parmesano. Ese sabor yo no lo había sentido nunca, nunca, te lo aseguro, nunca, y me encantó. Me encanta el lucha además, y me encanta el mote, y tú hiciste la mezcla, me pareció espectacular. Y yo lo fui a buscar después y no lo encontré. Y no lo encontré nomás, ¿ya? Y respecto de Rodrigo, sus jugos que no se pasan a azúcar, me encantan. O sea, está bien que tengan un poco de azúcar, pero me encantan. O sea, con lo menos de No azúcar tienen posible. azúcar. Pero no tienen No tienen azúcar. azúcar. O es el azúcar que viene con la fruta, ¿ya? Pero más allá de ese comentario era, ¿qué tan fructífero es el negocio o qué tanto puede llegar a serlo con mejor información, con mejor publicidad o marketing, como quieran llamarle? Porque yo jamás he visto publicidad respecto de Travesía. Sí he visto publicidad de otros restaurantes, Don Camilo y otras cosas más, pero de tu restaurante, Lorna, nunca he visto, y me parece que sí es que la gente sí se deja llevar por la publicidad. Y me parece que ese es como el pecado de ambos. Yo no he visto publicidad y los dos, cuando he estado, me ha encantado estar. Y creo que de hecho, Yasna preguntaba recién, ¿dónde está Travesía? Ya acá en el chat. ¿Y qué pasa con la publicidad? ¿No les gusta la publicidad? ¿Le tienen reticencia al marketing? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Miguel, mire, en mi defensa puedo decir, puedo decir que ese plato que usted probó es un plato que, como otros, van pululando en el boliche. La idea es que no nos casemos con nada, con ningún sabor así de manera muy larga. Los matrimonios largos parece que aburren. Así es que Ya, ok. en favor de eso, lo que hacemos es ir cambiando de productos. Ya. Eh, pero mire, solo porque usted lo pidió, ¿no? Si tenemos siempre mote, siempre hay mote y siempre hay luche y carne, entonces a partir de eso se puede hacer el plato. Eso. No, nosotros no tenemos resistencia a hacer publicidad y eso. Somos un restaurante pequeño. Bueno, ahora en pandemia adentro tenemos 5 mesas, afuera tenemos otras 2, 4, 6, otras 6. Y le contaré con gusto que casi siempre está lleno. La verdad es que el boca a boca con nosotros funciona bastante bien. Los recursos que tenemos en general van destinados, digamos, para generar beneficios en el boliche que tienen que ver con infraestructuras, que tienen que ver con el personal, etcétera. Y no contratamos publicidad, la verdad es que no, a mí eso no me interesa por ahora, porque hemos jugado, digamos, hemos tenido la suerte de que tenemos clientes fieles y que siempre vienen.
Y lo otro es que, bueno, redes sociales las alimentamos periódicamente, pero somos hoy día 3 hasta 4 cuando hay mucha pega trabajando, lo que se traduce en que no tengo tanto tiempo para alimentar redes sociales, un poco quizá pensando en que no tenemos tantas mesas y aún así se llena. Em, Eso es básicamente, pero sí, ayuda mucho la publicidad, mucho. Y creo que nosotros hacemos la publicidad adecuada para el espacio que tenemos. Gracias, me encantó el plato, de verdad. Sí, es rico. Sí, pues Sí. muy rico. Está Rodrigo, rico. ¿cómo va la Yo publicidad respecto a por lo tu lado? mismo, opino igual que Lorna en realidad. Es un espacio pequeño, la gente que viene en general es clientes habituales o por recomendación y, y nos falta, afortunadamente. Así que eso es lo importante. Por otro lado, sí ocupamos redes sociales, donde en general tratamos de, en las redes del café, tratamos de fomentar las cosas que yo les comentaba en un principio también, ocuparlo como un espacio de información, que la gente conozca, que no se trata solamente de que hayan jugos, se trata de que hayan productos también igual locales. Nosotros trabajamos con otros productores que también producen local, con la misma gente de la comunidad La Melga, vendemos sus productos acá. Entonces, ese tipo de cosas la gente conoce, sabe que si quiere venir a comprar un regalito para algún amigo, puede venir a comprar algún producto acá y ese tipo de cosas. Entonces, como que siento que la publicidad sí es muy útil, pero hasta cierto punto depende del público que uno esté buscando. Había otra cosa que no tiene nada que ver con la pregunta que quería mencionar delante. Levanté la manito, no me pescaron mucho, así que voy a aprovechar de decirlo ahora. Perdón, nunca más, nunca más. Respecto a que Lorna habló del tema constitucional, sí, organizaciones sociales han Slow Food participó de los llamados abiertos que se hicieron en el primer periodo de la redacción de reglamentos, se hicieron llamados para que entreguen sus opiniones respecto a temas de importancia. Entonces, Slow Food, Ana Muri y otras organizaciones que trabajan temas de alimentación fueron a la Convención Constitucional. Y afortunadamente, creo que hace un par de días, para quienes no conocen cómo va ese proceso, va a haber posibilidad de que la sociedad civil, digamos, llegue gente organizada proponiendo cosas para la nueva constitución. Eso está ahora como un mecanismo disponible. No sé muy bien cómo funciona porque es algo muy reciente, lo vi de pasada, pero sé que existe y está aprobado ya por el organismo. Por otro lado, otra cosa que no hay que olvidar, yo creo que respecto a que no toda la gente la ha pasado bien el último tiempo, sobre todo con el tema de pandemia. Y otro punto muy importante siempre ha sido la organización y el resurgimiento de ollas comunes. En todas las comunas del país están habiendo ollas comunes donde va gente que no tiene posibilidad de alimentarse y gente apoyando a estas organizaciones. O sea, yo creo que no debemos olvidar eso porque como registro así el país por primera vez están registrando nuevamente índices de desnutrición, cosa que no sucedía hace muchísimos años, por el contexto de pandemia, falta de empleo, etc. Así que poner mucha preocupación y mucho apoyo a esas instancias. Eso es un llamado que hacemos abiertamente. Gracias, chicos. Nos queda, si es que abuso un poquito de su tiempo, nos queda la pregunta de Paula y tras eso vamos a ir cerrando. Por favor, Paula, adelante. Creo que se nos ha escapado Paula de la... ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Ahí sí, ya. Entre la mascarilla y la cosa, bueno, primero que todo felicitarlos a ambos. Vi conectar a algunas estudiantes, entonces quería comentar del restaurante de La Lorna que para los que somos vegetarianos igual tenemos alternativas súper ricas. Yo he ido para allá y el luche y mezclas de ensalada y todo es muy agradable. Y en el caso de Rodrigo también, o sea,
su jugo y todo, es como entretenido ver esas mezclas y probarlas, digamos, y saber que él más encima es el que trabaja y ha cuidado, en este caso, las manzanas, ¿cierto? Para hacer este trabajo que yo lo encuentro que de verdad es maravilloso. Y también he conocido ahí el tema del trabajo de la melga, y me parece, quería destacar eso, en el sentido de que tuve la posibilidad de trabajar en un verano, cuando se juntaron en una charla que hubo en la casa de la Nani. Y, y a mí me sorprendió la calidad de la gente que venía. Había personas que trabajaban, no sé, de México, de Guatemala, de distintos lugares, como esto de que de repente se valora más desde afuera que desde lo que tenemos nosotros mismos. Y mi pregunta para los dos tiene que ver cómo hacer que todo esto amigable con la comida, todo esto amigable con el autocuidado, siento yo también, que está relacionado con el buen vivir. ¿Cómo hacer ese trabajo desde niños y jóvenes? Lo pienso como profe del liceo, pensando en cómo cultivar esto desde pequeños en los chicos y, y cómo crear lazos en el sentido de poder potenciarlo. Esa es mi consulta para ustedes. Adelante, Rodrigo. En lo personal, yo creo que tiene mucho que ver con perderle el miedo, digamos, a mostrar las cosas. Como les mencionaba adelante, los niños son súper curiosos, igual la gente que ustedes que trabajan con jóvenes, adolescentes, saben que uno de chico prueba de todo. Entonces, como que en muchos casos la gente desconoce algunos alimentos o le tiene miedo a probarlos porque nunca los ha visto o ese tipo de cosas. De repente como el acercarlo y hacerlo más amable, hay que buscar los espacios. Yo mencionaba seriamente el tema de la alimentación estudiantil porque siento que es algo que abarca mucho y que ha sido muy poco... hasta hace muy poco cero tratado respecto con la pertinencia cultural sobre todo. O sea, sería muy bello, digamos, y muy importante que se fomentara mucho más la compra a productores locales para la preparación de las alimentaciones estudiantiles. Y que es un espacio donde se podría también mostrar y educar respecto a la alimentación. Los mismos establecimientos educacionales, yo sé que en el liceo hubo algún proyecto de invernadero hace unos años, no sé si continuará eso, entonces como que ahí estuvo Carlos Muñoz, me parece, que trabaja con nosotros en la Melga, y eso, pues, como que siento que los espacios educativos pueden ser lugares de educación respecto a estos temas, porque uno nunca deja de aprender, digamos, de nada, pero sobre todo de esto, porque es infinito. Yo no estoy muy al tanto, no sé si dentro de los colegios, especialmente en las escuelas básicas, habrán talleres y dentro de los talleres está considerada la cocina como un saber que abordar. Yo estoy ahí media colgada. Yo en algún momento hice clases en la escuela de Puacura, era una escuela unidocente donde habían 6 niños. Y el resultado de esos talleres, lo que nosotros hacíamos eran talleres de cocina tradicional. Era bacán, 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 bacán. Los chicos daban cátedra, hacíamos milcao, hacíamos mella, hacíamos de todo. Y los niños sabían cómo hacerlo porque eran chicos que eran del campo. Entonces ellos siempre estaban en la cocina de su casa, todavía estaban las mamás en las casas o estaban en el cuidado de alguna abuela. En el caso de estos chicos, y siempre, digamos, ellos sabían qué era lo que íbamos a cocinar y sabían hacerlo, era muy entretenido. Pero esa es una experiencia que se replica en otros colegios. ¿Hoy día eso existe? Lo Que dudo. yo conozca, o sea, que yo conozca, pero en el conocimiento mío no he visto, y en ningún caso lo veo como algo. Se me estaba pegando la conexión. Creo que Sí. claro, que va un poquito por la respuesta que da Lorna y Rodrigo. Yo creo que o sea, es necesario y urgente tomar
estos temas, tomar estos temas de trabajo alimentario. Creo que hay múltiples enfoques posibles y también siento que de pronto nosotros quienes trabajamos en los colegios tenemos esa pega y esa deuda pendiente con la alimentación de los estudiantes, porque se puede llegar desde muchos lados hacia la alimentación. Preguntaba Rodrigo, me parece, por el invernadero. Yo entiendo que en este momento está hibernando, digamos, pero está el invernadero allí, así que supongo que en algún momento se retomará y da tantas potencialidades para mejorar en forma significativa la calidad de vida de las personas y para poner en valor tantas cosas como los saberes de los estudiantes, pero también los saberes de las personas mayores. Dice Paula en el chat, hoy en día en Ciencias de la Ciudadanía vienen varias unidades orientadas a eso. Por eso consultaba por alianzas o trabajo en conjunto. A ver, chicos y chicas, yo creo que en realidad no quiero abusar del tiempo, son ya las 5:15. Creo que esta minga va a quedar pendiente, que va a quedar pendiente en el sentido de que probablemente aquí pudiésemos lograr establecer en algún momento este tipo de trabajos en el colegio, no necesariamente este año, pero creo que las cosas que ustedes han planteado, los conocimientos que tienen y la importancia que tienen ellos para nuestro bienestar, el nuestro y especialmente el de los estudiantes, es súper relevante. Entonces creo que por ahí, yo no sé si en qué cómo vamos a avanzar, digamos, pero yo esperaría que efectivamente avance. Fernando, Quisiera, perdona que me meta, pero no, yo no, creo que urge, ¿no es cierto?, políticas que cuiden, que no se pierdan las materias primas sobre lo que estos dos jóvenes trabajan, porque hay que cuidar la materia prima, la murta, hay que cuidar, por citar solamente un ejemplo, la murta, hay que cuidar claro. tantos otros, ¿no es cierto?, productos que están amenazados, no solamente por el cambio climático, la falta de agua el día de mañana, el arrase de los bosques, sino que por otras razones más también, de tipo sociológicas. Entonces, eso yo creo que es urgente, si queremos seguir probando sabores propios nuestros, de nuestra identidad. Interesante, por Dios que el tema fue interesante, lo vuelvo a reiterar, y gracias a ambos de mi parte por haber traído a colación un tema de esta naturaleza. Quiero acotar una cosa, especialmente, digamos, la cocina tradicional, las tradiciones siempre son dinámicas. Seguramente lo que se comía como tradicional o como propio de un territorio o del nuestro, por ejemplo, aquí, hace 100 años era distinto a lo que hoy llamamos como tradición. En ningún caso lo que a mí me interesa, y esto lo digo a título personal, es satanizar sobre la introducción de algunos productos que son foráneos. No, si el producto es un producto que puede ser cultivable acá, por ejemplo, si es un producto sano, es bacán tomarlo, pero me parece que tenemos tan buen producto, hoy acá se produce alimento de manera segura, que me parece que el énfasis debiera ir, especialmente pensando en que somos un archipiélago, en tomar en consideración que podemos alimentarnos todavía de muy buena manera con producto local. Eso. Pero en ningún caso digamos, como lo que perseguimos nosotros es una satanización de la introducción de nuevos sabores. No, en ningún caso es eso, porque entendemos que las culturas son dinámicas, y en eso, y en ese asunto, el sabor, digamos, también tiene mucho que, digamos, que aportar. Esa era una pequeña acotación. Eso. Sí, de hecho no sé, las manzanas con las que trabaja nuestro Rodrigo, no son propias Todos migramos en algún pero Todos, momento, los eso, alimentos también. todos. se han adaptado Los bien alimentos también.
diversidad, con tal diversidad de sabor. Exactamente. Chicos y chicas, bueno, extraordinariamente interesante, que deja tareas pendientes que espero no queden eternamente pendientes, sino que las vayamos retomando en este espacio y en nuestro colegio para ir avanzando, en este caso, en el tema de la alimentación y los sentidos que tiene. Eh, Agradecer enormemente, primero que todo, a Lorna y a Rodrigo por su disposición, por su tiempo, por entregarnos su conocimiento al respecto, la sabiduría que tienen al respecto, más allá de ser tan jóvenes. Uno se siente absolutamente orgulloso de tener estas personas aquí en La Minga y en Chiloé. Así que les agradezco mucho. Agradecemos también a Castro Municipio TV, que retransmitirá esto a la comunidad castreña, y por supuesto a quienes están aquí presentes con nosotros y que han hecho dinámica esta conversación y esta charla, esta minga de los días jueves. Así que un abrazo grande, Lorna, Rodrigo. Nos estaremos viendo en algún lado, nos estaremos viendo en sus locales, probando alguna de las delicias, y espero también que nos estemos viendo en algún momento en alguna conversación con nuestros estudiantes ya superando la pandemia en presencialidad. Creo que van a ser muy bienvenidos por parte de las y los jóvenes del colegio. Un abrazo grande, gracias a todos Sí. por este espacio y nos vemos pronto. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. 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 Chao, Chau, muchas chau. gracias. Chao. Chao, don Juan. Muchas gracias, don Chao. Juan, por el No, aguante. gracias. No, a Gracias a ustedes, sigan ustedes, muy adelante, interesante. sigan adelante. A ustedes, muchas gracias. Hola, Nelori. Hola, Nelori, ¿cómo estás? Gracias a Miguel por invitarme todos los días y a la colega Paula, que me invitan siempre y me hacen recuerdos. Te vamos a ir a ver, Lorna.